El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provocan eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos y los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. Son escasos los estudios que relacionan el COVID-19 con los trastornos de las glándulas salivales, alteraciones de gusto y olfato, lesiones intraorales e higiene oral, información que puede resultar de gran utilidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología. La cavidad oral es el hábitat perfecto para la invasión de SARS-CoV-2 debido a la afinidad entre el virus con las células de los receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2. ECA2. Esta enzima, al que se une el SARS-CoV-2 para poder entrar a la célula huésped, se expresa altamente en las células epiteliales, especialmente en la lengua, en comparación con los tejidos orales o gingivales de la cavidad oral, por ejemplo, tracto respiratorio, mucosa oral, lengua y glándulas salivales. La saliva posee una función vital para mantener la integridad de los tejidos de la cavidad oral, dado que permite su lubricación, amortigua cambios de pH y posee una acción antibacteriana, antiviral y antifúngica. El volumen de secreción salival en condiciones normales depende de múltiples factores, tales como la temperatura, ritmo circadiano, tipo de sabor y estimulación quimiosensorial, masticatoria o táctil. En ocasiones, asociado principalmente a la condición sistémica del paciente y al consumo de ciertos fármacos, se desarrolla una hiposalivación. Esta se relaciona con la presencia de lesiones ulcerosas de las mucosas intraorales, disgeusia, disfagia y mayor susceptibilidad a infecciones. Existen dudas si el origen de estas manifestaciones orales es el resultado de infección viral directa, producto de compromiso sistémico del paciente, reacciones adversas a tratamientos recibidos. Cuando se asocian estas dos últimas, se desarrolla la hiposalivación. Pacientes con hiposalivación poseen mayor riesgo de desarrollar una infección respiratoria severa. Al disminuir la saliva, hay una disminución de proteínas salivales como mucina, lisozima, lactoferrina, peroxidasa, aglutinina, alfas defensivas, beta defensivas y cistatinas. Estas proteínas tienen la función de impedir la replicación del virus. Todo esto altera la función de la barrera de la mucosa de la vía respiratoria, favoreciendo la adhesión y colonización viral. El cuerpo humano utiliza 3 modalidades sensoriales: olfato, gusto y quimiostesis. El sistema olfativo detecta sustancias químicas volátiles a través de neuronas sensoriales olfativas de la cavidad nasal y olores provenientes de alimentos por medio de la nasofaringe. El sistema gustativo responde a compuestos en la boca que provocan sensaciones de dulce, amargo, salado y agrio. La quimiostesis detecta otros químicos encontrados en hierbas o especies que evocan sensaciones como ardor, enfriamiento y hormigueo. Las alteraciones quimiosensoriales de estos sistemas pueden resultar en cambios del gusto y olfato, cuantitativos, anosmia, hiposmia, ageusia e hipogeusia, y cualitativos, disgeusia y parosmia respectivamente. Recientemente se ha reportado que el COVID-19 se relacionaría con alteraciones del olfato y/o del gusto. La asociación de infecciones virales con alteraciones de olfato y alteraciones de gusto es frecuente, ya que los virus pueden provocar una inflamación de la mucosa nasal y rinorrea. Sin embargo, el caso del COVID-19 parece ser algo particular, ya que no está asociado a estas características. Si bien se sabe que el SARS-CoV-2, por su afinidad con los receptores ECA2, puede infectar los queratinocitos de la lengua, no está del todo claro el mecanismo a través del cual afecta los sentidos. Y si bien una alteración del olfato puede conllevar a una alteración del gusto, es posible que no se presenten en conjunto,
ya que poseen distintos mecanismos neurales periféricos y centrales. Se cree que el virus puede tener la capacidad de infectar las células receptoras del gusto, los nervios craneales que portan el sabor y la información kinestésica, o que incluso podría infectar los vasos sanguíneos circundantes y las células del sistema nervioso central. En la cavidad oral se pueden presentar manifestaciones de enfermedades subyacentes de origen bacteriano o viral. Entre estas se destacan úlceras orales, gingivorragia, glositis, halitosis y dolor orofacial. Las lesiones orales de etiología viral más prevalentes son las úlceras y lesiones ampollosas de los tejidos. Las manifestaciones orales se deben principalmente al estado inmunocomprometido del paciente, mala higiene oral y coinfección con otras infecciones virales o bacterianas. Los hallazgos intraorales más reportados son la candidiasis y lesiones herpéticas. Las úlceras orales recurrentes pueden ser un síntoma inaugural del COVID-19. Actualmente no se ha visto mucha prevalencia de infecciones fúngicas en pacientes con COVID-19, como es la candidiasis. Sin embargo, hay la posibilidad de que estos pacientes experimenten linfocitopenia, comprometiendo al sistema inmune, considerándose factores de riesgo para la coinfección de candidiasis orofaringia. Los estudios acerca de candidiasis orofaringia en pacientes con COVID-19 son escasos. Una investigación realizada a más de 1.000 pacientes infectados por SARS-CoV-2 reveló que el 5% de ellos presentó candidiasis orofaringia, en promedio 8 días posteriores al diagnóstico de COVID-19, siendo Candida albicans la responsable de un 71% de los casos, y los pacientes mayores de 49 años un 80% de los afectados. Respecto a las lesiones herpéticas, los pacientes que presentaron úlceras o ampollas a nivel oral correspondientes a lesiones elementales comúnmente observadas en otros procesos virales como fiebre aftosa, gingivoestomatitis herpética e infección oral por citomegalovirus. El vínculo entre un buen cuidado bucal y un menor riesgo de infecciones respiratorias virales agudas se ha establecido en varios estudios. Se ha determinado que una higiene oral inadecuada puede aumentar el intercambio bacteriano entre pulmones y boca, lo que a su vez incrementaría el riesgo de infecciones pulmonares y la presencia de complicaciones bacterianas posteriores a la infección viral. Asimismo, se ha establecido una conexión entre presencia de enfermedad periodontal y complicaciones postvirales, dado que citoquinas como interleuquina 1A, interleuquina 1B, TNF-A, presentes en sacos periodontales, puede infiltrarse en la saliva a través del líquido crevicular gingival y ser aspirados, incrementándose el riesgo de inflamación o infección a nivel pulmonar. Se ha determinado que existe una asociación entre el cuidado oral y la incidencia de neumonía en pacientes conectados a ventilador mecánico, especialmente en aquellos mayores de 60 años con comorbilidades. Investigaciones señalan que dentro de las principales complicaciones de los pacientes con COVID-19 se encuentra la neumonía y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, determinados el diagnóstico de SDRA cuando los niveles de oxígeno caen y se requiere ventilación asistida. Conclusiones. Las principales manifestaciones orales por COVID-19 reportadas en la literatura son hiposalivación, serostomía, ageusia, hipogeusia, disgeusia, lesiones herpéticas y candidiasis. Los recientes estudios concluyen que la cavidad oral es la puerta de ingreso ideal para la infección por SARS-CoV-2, ya que este tiene gran afinidad con los receptores ECA2, por lo que debemos incentivar una adecuada higiene oral para disminuir el riesgo de complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda y neumonía. Las manifestaciones orales y trastornos sensoriales se presentan en una etapa temprana y son de gran utilidad para la identificación diagnóstica oportuna de esta patología. Es de suma importancia ir incorporando la evaluación clínica bucal en pacientes diagnosticados con infección por SARS-CoV-2 para determinar si las manifestaciones orales corresponden a la semiología de la infección o si forman parte de distintas entidades patológicas, las que se ven favorecidas por la respuesta inmune que desencadena este nuevo virus. El escaso número de reportes puede deberse a que las manifestaciones en mucosa oral son poco frecuentes, pero también puede haber sido favorecido porque muchos pacientes que han padecido la enfermedad y eventualmente hayan tenido manifestaciones orales no fueron evaluados por odontólogos, profesionales responsables del diagnóstico de estas lesiones.